Partamos por analizar qué le está ocurriendo a las personas al interior del hogar. Uno de los elementos que ha tenido un mayor crecimiento en uso es el tráfico de Internet. Solamente en un mes, marzo versus febrero, el crecimiento de tráfico fue del orden del 38,5% y son aspectos que siguen incrementando. Abril nos marca un crecimiento del 11%. Esos elementos se traducen en ver las personas asistiendo a su colegio, a su universidad de forma virtual, las personas en teletrabajo, asistir a una reunión con amigos, familiares de forma virtual, entretenimiento virtual, medicina, que generan que se dé cada vez un mayor incremento en el tráfico de datos. De ahí que plataformas como un Spotify, como un Facebook, Google, YouTube, HBO, presenten o sean los mayores ganadores en este momento. De otro lado, hemos visto plataformas de teleconferencias como Zoom, que en menos de 3 meses pasó de sus usuarios de 10 millones a 200 millones. Ese es un ejemplo de que las personas están trasladando su oficina al día a día de sus hogares. Otro ejemplo interesante es lo que pasa con una plataforma similar, que es la de Microsoft, que es Teams. Teams registraba más o menos de millones de minutos diarios en reuniones, alrededor de 900. Actualmente está registrando 2.700 millones de minutos diarios en reuniones. Y de nuevo, ¿ajustar qué? La oficina al día a día de los hogares. Todo esto está llevando a acelerar la revolución 5G en telecomunicaciones. 5G en telecomunicaciones es que las personas van a tener un mayor uso de dispositivos, van a necesitar que se conecten entre ellos y eso le permita una mayor operatividad y productividad. Esas 5 generaciones de telecomunicaciones por las que hemos pasado o estamos enfrentando ahora con la 5G nos muestran que 1G era cuando desde nuestros dispositivos pudiéramos hacer llamadas, 2G que pudiéramos con ellos enviar mensajes de texto, 3G que pudiéramos acceder a Internet, 4G que es en la que estamos, es que ese Internet sea de mayor velocidad, de ahí el banda ancha, y ahora con 5G es que existe el Internet de las cosas, es decir, que los dispositivos estén conectados. Pero en los hogares o las personas al interior de su hogar no solamente están incrementando su tráfico de Internet, se está dando un cambio importante en el comportamiento del gasto, es decir, las personas no están yendo a cine, no van a discotecas, entonces el gasto de entretenimiento ha disminuido considerablemente. Las personas están aisladas, no están usando el transporte público, entonces de ahí que ese gasto también se incremente. No se está pensando en renovar el armario, entonces el gasto de moda disminuye considerablemente. ¿En qué están pensando las personas actualmente? En mejorar su salud y que en el hogar pues se dé un mejor nivel de alimentación y tener todos los implementos de aseo. Un análisis reciente de Kantar informó que como las personas están cocinando en el hogar, entonces está dando un mayor consumo de arroz, mayor consumo de aceite, mayor consumo de carnes frías, adicionalmente una categoría que es la que se denomina los indulgentes, que son los snacks, las galletas, chocolates de mesa, y por otro lado tener también todo el tema de aseo y de desinfección listo y preparado para el día a día de los hogares. Estos resultados que vemos en Internet, que vemos en consumo de los hogares, pues no es más que el resultado de cuántas personas están trabajando desde el hogar. Y es que nosotros veíamos en nuestro país en 2016 hablar de 95.000 personas, a pasar en abril de 2020 a 3 millones de personas. Es decir, que la tasa de crecimiento de teletrabajo antes de este año era una tasa importante, pero crecía a una media del 52%. Solamente en 4 meses estamos hablando de un crecimiento del 900%. Y si esto lo comparamos con la población económicamente activa de Colombia, que son del orden de 25 millones de personas, que es sobre la cual se mide el empleo, y comparamos estas personas que están teletrabajando, entonces encontramos que hemos pasado del 0.4% de los colombianos estaban teletrabajando en el 2016, ahora en abril estamos hablando del 12%. Si vamos esto un poco a los datos de Estados Unidos que su población económicamente activa son alrededor de 125 millones de personas. De esas personas, antes del efecto de pandemia, el 7% se encontraba
teletrabajando. De ahí las diferencias entre Colombia y Estados Unidos. Nosotros estamos en el 1,2%, ellos en el 7%, pero hay unos datos bien interesantes, y es que recientemente en Estados Unidos el MIT hizo una encuesta con 25.000 personas que estén en condiciones de teletrabajo, y de eso se encontraba que el 34% estaba teletrabajando antes del efecto de pandemia. Ese porcentaje se mantiene, pero adicionalmente se ha incrementado. Hay un 15% adicional de personas teletrabajando, entonces eso llega a una población más o menos del 49%. Obviamente es claro que no todas las personas pueden teletrabajar. ¿Quiénes son los que están asociados a este tipo de elementos? Lo que se denominan los trabajadores del conocimiento, es decir, personas que tienen o sus funciones están más en áreas de negocios, administrativas, financieras, tecnológicas, son los que están presentando esa mayor proporción asociada al tema de teletrabajo. Por otro lado, este tipo de cambio marcado permitió que Cisco, el gigante tecnológico, hiciera un acercamiento con sus clientes y le preguntó qué estaba pasando con su fuerza laboral. Decía que las personas que al implementar el teletrabajo al interior de sus oficinas o al interior de sus empresas, lo que ha permitido es que han incrementado de manera importante la productividad, porque sus operaciones están moviéndose de una manera mucho más rápida. Adicionalmente, han mirado con sus empleados y sus empleados sienten que esto les permite tener mayor flexibilidad. Adicionalmente, el empleado se siente a gusto porque no está teniendo que utilizar el sistema de transporte público, y eso, visto de una forma social y ambiental, pues está llevando a que los países estén presentando reducciones en sus niveles de contaminación y un mejor uso de sus bienes públicos, como es el tema del transporte masivo. Este tipo de cambios lo que empieza a generar es la pregunta si entonces volveremos o no a la oficina física. Frente a esta pregunta, Qualtrics, la consultora, hizo la encuesta con 2.000 personas, y a la pregunta de si hoy su empresa le pidiera que retornara a la oficina, ¿cómo se sentiría? La gran mayoría respondió que se sentiría inconforme, y ahí están personas de todas las edades y de todo tipo de generaciones. Sin embargo, también dicen que sí están viendo que en algún momento van a tener que retornar a esa oficina física. Lo ven más en este 2020, posterior a agosto, entre agosto y diciembre, y alguna parte considera que eso se va a dar hacia el 2021. Eso sí, advierten que si deben retornar a la oficina física, como mínimo esperan que en sus empresas se hagan varios ajustes asociados a que los periodos de limpieza y de desinfección del lugar de trabajo sea mucho más permanente, que a las personas antes de ingresar al sitio de trabajo se les mida la temperatura, que se mejoren las políticas en cuanto a qué personas deben estar en la oficina física y no. O sea, si personas viajaron o tienen o se sienten enfermas con algún tipo de patología o algún tipo de síntomas, no tengan que ir a la oficina, que en el día a día de la oficina permanentemente tengan que usar el tapabocas, que si hay reuniones físicas se limite la cantidad de personas que deban asistir a ese tipo de reuniones como principales elementos, y adicionalmente que se hagan reformas en la infraestructura física de las oficinas para poder tener un mayor nivel de distanciamiento. Eso conlleva a profundizar más en la pregunta. Entonces, ante ese tipo de elementos sí regresaremos, porque los empleadores que empiezan a analizar, por un lado, volver a activar esas oficinas físicas les va a costar por todo el tipo de reformas que tienen que realizar con base en lo que mencionábamos anteriormente. Y por otro lado, están encontrando que cuando las personas están en teletrabajo, pues sus niveles de operatividad y de productividad se están incrementando. Entonces, no es muy claro si vayan a activar o no las oficinas físicas. De ahí que algunas empresas hayan tomado las posiciones de extender a sus empleados en teletrabajo. Entonces uno dice, el teletrabajo pues sería más para las compañías tecnológicas. Pues efectivamente hay muchas compañías tecnológicas que han extendido sus periodos de teletrabajo, pero no solamente está pasando con este sector. Lo estamos viendo en otro tipo de actividades, que todas sus personas del back office, es decir, administrativo, áreas
área tecnológica, área soporte, pues pueda permanecer en teletrabajo. Slack, la compañía de comunicaciones, en el tema de comunicaciones, dice que va a extender el teletrabajo hasta septiembre de este año. Amazon dice que hasta octubre. Actores del sector energético como Naturgy habla del próximo año, Enel también el próximo año, Google 2021, Zillow, que es una inmobiliaria, 2021. Facebook afirma que aproximadamente la mitad de sus empleados va a permanecer en teletrabajo hasta el 2030. Un Shopify dice que ya se acabó el tema de una oficina física, permanentemente sus empleados van a estar en teletrabajo. Un actor de seguros como Nationwide habla que van a funcionar de una manera permanente en teletrabajo, como con una funcionalidad híbrida, es decir, van a existir sus oficinas físicas, pero las van a utilizar el que la quiera utilizar. El que quiera permanecer en teletrabajo lo puede hacer de forma indefinida. Jack Dorsey de Twitter dice que sus empleados van a permanecer en teletrabajo por siempre. Estos elementos llevan entonces en palabras de Tobias Luke, que es el CEO de Shopify, a decir que ya estamos viendo el fin de la oficina como el centro del trabajo. Y por otro lado, el CEO de ServiceNow, que es tal vez la octava principal empresa de servicios en la nube, dice que lo que estamos presenciando es la revolución del trabajo, y esa revolución lo que lleva es que la nueva normalidad es que las personas van a trabajar desde cualquier lugar del mundo, menos desde una oficina física. Estos aspectos pues van a llevar a un efecto secundario, y hay un efecto secundario que es en el tema económico de los actores o de las empresas que se dedican al segmento de actividades inmobiliarias, específicamente en oficinas. ¿Por qué? Si uno lo mira, actores como Mondelez, el conglomerado en alimentos, está diciendo que ya no van a necesitar tantas oficinas alrededor del mundo. Actores del sector financiero como un Barclays, como un Morgan Stanley, piensan que ya el tema de oficinas físicas es algo del pasado. En palabras de James Gorman, que es el CEO de Morgan Stanley, dice que tener a 7,000 personas encerradas en un edificio, pues ya empieza a sonar algo antiguo. Entonces de ahí un efecto que se va a empezar a presentar en el tema económico en el sector inmobiliario. Hace poco en uno de los videos que compartimos revisamos la matriz de impacto de sectores para Colombia, y ahí está pues el tema de actividades inmobiliarias con un impacto alto. Recordemos que actividades inmobiliarias lo que reúne es que la compra y venta de inmuebles usados, el arrendamiento de vivienda, el arrendamiento de locales comerciales y el arrendamiento de oficinas. Datos recientes de Fenalco dicen que en abril el 49% de los comerciantes no pagaron su arriendo. A nivel internacional, un retailer como Gap en abril dejó de pagar sus arrendamientos. Pero uno encontraría que el tema de locales comerciales y el tema de vivienda puede responder a una coyuntura de los limitantes económicos, pero el tema de oficinas sí se vería de una forma permanente. Gartner, la consultora, dice que las empresas van a reducir aproximadamente el 20% del gasto en real estate, es decir, sus oficinas físicas. Y de ahí, si uno revisa un actor relevante de este mercado, como es un WeWork, en abril dejó de pagar el arriendo de algunas de sus locaciones en Estados Unidos. WeWork en Colombia, que tiene alrededor de 90,000 metros cuadrados arrendados en oficinas, registraba antes del efecto de la pandemia unos niveles de ocupación entre el 60 y el 80% de sus oficinas. Actualmente esos niveles de ocupación están inferiores al 15%. Y si uno hace una cuenta muy a grandes rasgos, no es una cuenta precisa, entonces uno miraría, tenemos 3 millones de personas en teletrabajo, eso podría ser equivalente a 3 millones de metros cuadrados de oficinas, y nosotros en nuestro país tenemos 3,8 millones de metros cuadrados de oficinas. De ahí que evidentemente se presente el fin de la oficina física como el centro del trabajo. Es un efecto secundario desde lo económico, y otro efecto secundario es en el tema personal, es decir, los empleados, si bien se sienten flexibles con este tema de modalidad de trabajo, solamente el hecho de no tener que usar el transporte público es favorable para ellos. Sí se está evidenciando que existen mayores presiones o cargas laborales, porque en promedio se presenta que su jornada laboral se ha incrementado al orden del 40%.
Se han incrementado los periodos de ansiedad. Adicionalmente se está limitando el trabajo en equipo. Las personas, los equipos de trabajo no se pueden estar viendo a los ojos. Y un último elemento más hacia lo jurídico es que pensar el 100% de las personas en teletrabajo, pues los contratos laborales actuales no están ajustados ni preparados bajo este tipo de modalidad.